Amén. Paz de Cristo, hermanos. Una vez más le damos gracias a Dios por estar en estos momentos, en este día, para tratar de traer una enseñanza a nuestra vida. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite de una manera, de una forma o de otra, que la palabra siga fluyendo, que la palabra siga escuchando. Y gracias a Dios, hermanos, debemos darle gracias a Dios por estos jóvenes también que hacen todo lo posible para que la palabra sea escuchada, hermanos. Darle gracias a Dios por eso. Y en esta mañana vamos a traer un consejo de la palabra, una escritura que todos hemos sin duda escuchado muchas veces y todos la conocemos. Vamos a hablar de la lepra de Naamán. Dice el capítulo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y vamos no voy a hablar todo este capítulo, tiene muchísimo que sacar, hermanos. Yo estuve leyendo, estuve estudiando, y a veces no se da uno cuenta si no se profundiza uno en la palabra de Dios. Y tiene muchísimo. Está la muchacha que fue cautiva, que era de la muchacha judía, que por medio de ella le dijo a Naamán que fuera a ver el siervo de Dios. Y hay muchas cosas. Está también la codicia del siervo de Dios. También ahí está otra cosa que nosotros podemos sacar, podemos ver. Y tiene muchas cosas. Tiene mucho de dónde agarrar de este capítulo. Pero en esta tarde, hermanos, voy a hablar del orgullo de Naamán y la obediencia de Naamán. Aquí la podemos encontrar. En el versículo 10 podemos encontrar el orgullo que tenía Naamán, porque dice la Biblia que era un hombre de alta estima, era un hombre muy grande en el ejército. Por él había salvado a Siria y era un hombre muy estimado por el rey de Siria, pero era leproso. Y en aquellos tiempos se dice que en Siria, hermanos, sí podían estar los leprosos, sí podían andar juntos, sí podían juntarse con la gente, lo contrario de Israel. Ahorita que estamos viviendo en estos tiempos, me recuerda esos tiempos de los leprosos. Dice la palabra de Dios que estaban aislados, estaban lejos, no podían juntarse con la gente porque esa enfermedad era pegajosa. Y era una enfermedad terrible, hermanos, la lepra que tenían en esos tiempos estas personas. Por eso es que los aislaban, no podían ellos estar junto con el pueblo. Pero en Siria sí podían, por eso es que este general andaba allí. Entonces vamos a ver el capítulo 10, el versículo 10 del capítulo 5 dice así: Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas. Si me lavare en ellas no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Le salió el orgullo, le salió la soberbia a este hombre, porque él creía, hermanos, cuando viene a ver el siervo de Dios, él pensaba que este hombre iba a recibirlo, él pensaba que iba a ungirlo quizás con aceite, a poner la mano sobre su cuerpo para que la lepra sanara. Pero fíjese cómo trabaja Dios.
cómo es la soberanía de Dios. Dice la palabra de Dios que Eliseo mandó un mensajero a decirle que solamente fuera y se lavara 7 veces en el Jordán y su carne se restauraría, su lepra se le quitaría. Entonces este hombre se enojó, hermanos, por eso, porque él quería que el siervo de Dios lo ungiera, que el siervo de Dios fuera el que lo fuera a orar por él. Pero Dios trabaja en muchas maneras, hermanos, y el orgullo a veces no nos deja, la soberbia no nos deja ver, hermanos, cómo es que Dios trabaja. ¿Por qué? Porque la soberbia es un deseo. Cuando hay un hombre soberbio, cuando hay un hombre, una persona creída, una persona que se cree mucho, una persona que no puede someterse a Dios, dice que la soberbia es un deseo de superioridad sobre los demás y un rechazo de sometimiento a Dios. Reconocer que Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos. Eso es lo que causa la soberbia, hermanos. Eso es lo que causa el orgullo. Y el orgullo y la altivez son resultados del mundo. Son resultados del mundo. Los títulos, los buenos trabajos, hermanos, las cosas que hay en este mundo, hay veces que nosotros, si no tenemos cuidado, hermanos, esas cosas nos pueden hacer daño. Las buenas cosas, las cosas que usamos, buenas cosas de marca, hay veces que aunque no quiera uno, no sea, pero lo hace un poco que se altive la persona. Lo hace que se enaltezca aquella persona. Cualquiera podemos caer en eso, hermanos. Cualquiera que sea. Por eso hay muchas personas con buenos trabajos, tienen comodidades, y estas personas a veces es imposible que reconozcan o que busquen a Dios. ¿Por qué? Porque la soberbia, el orgullo no los deja, el saber que ellos son dependientes, el autoestima que ellos tienen, piensan que no necesitan de Dios. Pero sin Dios, dice la palabra de Dios, que nosotros estamos acabados. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Entonces, estas cosas, hermanos, tengamos cuidado aún nosotros, porque con todas estas cosas que el mundo a veces nos ofrece o que el mundo nos da a veces, nos puede traer un espíritu de orgullo, un espíritu de soberbia, un espíritu que nosotros de altivez, que nosotros nos engrandezcamos, así como este hombre se enojó porque le dijo el profeta, el siervo de Dios, ve y lávate 7 veces al Jordán. Entonces le dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, yo seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Él no quería irse a bañar quizás las aguas del río Jordán, quizás estaban sucias, quizás no eran aguas limpias, porque dice que las aguas de estos ríos eran cristalinas, hermanos, eran limpias, han de haber sido muy bonitas aguas. Entonces, por eso que este hombre, siendo él un general, siendo una persona muy grande, muy alta, que la tenía su rey a quien él servía, pues cómo iba a sumergirse en unas aguas mugrosas, en unas aguas llenas de lodo, de mugre. Él buscaba lo mejor. Y así es cuando una persona, hermanos, está buscando, cuando se altiva, busca uno lo mejor quiere tener, lo mejor quiere hacer, y todo lo mejor. ¿Por qué? Porque el orgullo es el que lo hace a uno que se levante. Entonces, por eso dice el Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios
en ninguno de sus pensamientos. El malo por su altivez, hermanos, por su orgullo, dice que no busca a Dios, y menos se va a encontrar Dios en los pensamientos de esta persona. Entonces nosotros, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que nosotros tenemos palabra de Dios para contrarrestar estas cosas. Tenemos palabra de Dios porque lo que el mundo ofrece, o lo que el mundo da, hermano, lo que el mundo hace a las personas altivas, orgullosas y todo eso, es lo contrario que Dios hace con el ser humano. Es lo contrario que Dios hace cuando una persona se entrega a Él. Dios lo hace humilde. Dios lo hace que esta persona sea libre de toda altivez, de todo orgullo. Por eso dice la Biblia, hermanos, acuérdense que dice la Biblia que Moisés era una persona el más manso en aquellos tiempos de todo el mundo, de toda la tierra. Era humilde. Entonces eso es lo que hace la palabra de Dios. Gracias a Dios que tenemos y conocemos la palabra de Dios. Y en el capítulo 10 de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, allí nos dice claramente la palabra de Dios que las armas que nosotros usamos, hermanos, no son carnales, sino que son poderosas, son poderosas en Dios. Y luego dice, ¿para qué? Dice, para destruir todo espíritu de altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Gracias a Dios que tenemos esa palabra. Gracias a Dios que conocemos esa palabra, y esa palabra nos hace a nosotros que busquemos otra manera de arreglar las situaciones difíciles. Mire, en estos tiempos, en estos momentos que estamos ahorita viviendo, el hermano Leonel nos predicaba el miércoles, nos decía de lo que está pasando con estas personas que andan ahí revueltos, que andan ahí haciendo protestas y haciendo destrozos. Yo le garantizo que si estas personas usaran estas armas que no son poderosas, que no usaran pistolas, que no usaran cualquier cosa de armas que daña, otra cosa sería, hermanos. Otro ambiente sería, otra situación sería. Se evitaría que corriera sangre, aún desde esta persona que le quitó la vida a este afroamericano. Aún si él conociera de la palabra de Dios, si él practicara estas armas que el Señor nos muestra, otras cosas sería diferente la vida. Será diferente la situación, pero como no conocen, entonces actúan por sus propias fuerzas, creyendo que ellos son los que pueden quitar vida, a lo mejor hasta dar vida. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios, hermanos. Gracias a Dios que nosotros conocemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos hace a nosotros ser humildes. La palabra de Dios es la que nos hace a nosotros ser conscientes de algo, cómo llevar una situación tan difícil, cómo pasar por una prueba, cómo caminar en esta vida. Gracias a Dios por la palabra. Entonces la palabra aquí, este hombre se enojó porque lo mandó, porque le dijo el siervo, ve y lávate. Pero estaba usando la palabra de Dios, estaba usando la autoridad de Dios. Y qué importante es, hermanos, aun cuando estamos en estos tiempos que estamos lejos, que no nos podemos reunir en nuestra iglesia, pero el miércoles y el domingo, usted y yo, donde quiera que estemos, debemos escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios está hablando. No importa si estamos solos, no importa si estamos congregados,
pero la palabra sigue siendo la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos prestar atención. El domingo, hermanos, levántese en la mañana como si usted fuera a venir al templo. Báñese, cámbiese, siéntese, aunque sea allí donde esté, porque va a escuchar la palabra de Dios. Eso es ser obediente a la palabra de Dios. Eso es ser obediente a Dios, porque Él así quiere que en estos momentos estemos escuchando palabra, pero sigue siendo palabra. Amén, hermanos. Entonces, ya dijimos que el orgullo, hermanos, la soberbia, todo eso viene de parte, mucho tiene que ver ahí el mundo, son resultados del mundo, los buenos títulos, todos eso, hermanos. Si no tenemos cuidado, podemos caer en un espíritu de altivez, en un espíritu de orgullo, en un espíritu de creernos más grandes que otros. Entonces necesitamos desechar todo orgullo y toda altivez para que el Señor obre en nosotros, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ahora vamos a hablar de la obediencia, hermanos. La obediencia, y dice el versículo 14, dice que Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué importante, hermanos, es obedecer la palabra de Dios. Qué importante, hermanos, es obedecer todo lo que nos digan nuestros líderes. Mire, aún si estamos en estos tiempos, todavía estamos nosotros lidiando con esto, hermanos. Todavía hay gente, hermanos, que dice: si el ministro fulano no ora por mí, yo no paso, yo no creo que sea sano. Si el pastor no ora por mí, yo no creo que nadie pueda orar para que yo sea sano. Hermanos, lo que sana es la palabra de Dios y la fe que usted tiene en su corazón. Por eso es que el siervo de Dios dice que no salió él, sino que simplemente mandó un mensajero a decirle a este hombre: ve y lávate. Pero dice la palabra que todavía aún allí él no quiso, todavía batalló. Pero dice que sus criados, hermanos, sus criados le insistieron y le dijeron: si el rey te mandara que hicieras otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más irte a meter 7 veces al Jordán? ¿Qué tiene? Ya me imagino que le digo: ¿qué tiene? Ve, a lo mejor eso te va a sanar. Y dice la palabra de Dios que les hizo caso y fue y se metió. Pero qué importante, hermanos, qué importante que Dios usa al hombre para que el hombre sea salvo. Dios usa al hombre para que traiga salvación a los demás. Y aquí en este pasaje estamos viendo que desde un principio la primer muchacha que habló de esto, de este varón de Dios, dice la Biblia que era judía. Era de Israel, la habían llevado cautiva y estaba trabajando, le servía a la esposa de Naamán. Entonces, qué importante, querido amigo, qué importante que cuando alguien le habla la palabra de Dios, si usted no es convertido a Dios, qué importante es que obedezca la palabra de Dios. Porque no es el que le está hablando a usted, sino es Dios que simplemente está usando ese instrumento para que usted reciba la palabra de Dios, para que usted conozca la palabra de Dios, pero Dios es el que está allí hablando su palabra. Entonces, aquí Naamán estaba practicando la obediencia. Cuando en el versículo 14 que dice que entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo cómo Dios hace cosas que uno
no puede imaginarse. Y dice que cuando estaba estudiando esto, también fíjese cómo el siervo, la codicia del siervo lo envolvió, porque dice que él sí, que Naamán le ofrecía algo al varón de Dios como recompensa, pero él no quiso. Él no quiso. ¿Y sabe por qué no quiso? Porque él reconoció que toda la sanidad y todo eso viene por gracia de Dios, no por los méritos que haga la persona, no por lo que esté haciendo, sino por la gracia de Dios. Entonces él no podía cobrarle, pero el siervo sí, la codicia le ganó, y dice que fue y le dijo al varón que habían llegado unas personas que necesitaba esto y que necesitaba esto, y fue y lo trajo y lo escondió, pero no podía engañar al varón de Dios. Y dice la Biblia que la lepra de Naamán se le quedó al siervo, se le quitó a Naamán y se fue con el siervo, y le iba a quedar de descendencia tras descendencia. Entonces, ¿cómo es que trabaja Dios, hermanos? ¿Cómo es que Dios? Y aquí Naamán estaba practicando la obediencia, y hasta que obedeció a la palabra fue sano. La lepra no se le quitó mientras no obedeció la palabra, sino que hasta que fue sano. Hasta que fue sano, hasta que obedeció, entonces fue sano. Qué importante, hermanos, qué importante es que nosotros escuchemos y seamos obedientes a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la obediencia, hermanos, es una cosa importantísima para el ser humano, ser obedientes. El cristiano que ya están adentro del camino, qué importante, hermanos, es obedecer la palabra de Dios. No importando, hermanos, quién la predique, no importando quién la hable, porque la palabra es la que tiene el poder, hermanos. La palabra es la que cambia el corazón del ser humano. La palabra es la que transforma a cualquier ser, por malo que sea, es la que transforma la palabra. Sí, claro que usa al hombre. Claro que usa al hombre para que el hombre hable la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la que tiene el poder. La palabra de Dios es la que tiene la autoridad, aún para reprender demonios, aún para sanar enfermos. La palabra de Dios es la que está haciendo, es la que está dando aquí el valor. Entonces, pero la obediencia tiene mucho que ver en esto, hermanos. Entonces, con esto termino, hermanos, siendo obedientes a la palabra de Dios. Acuérdese que Lucas 17 habla de 10 leprosos que el Señor sanó, y dice que les dijo simplemente ir y presentar al sacerdote y seréis limpios. Y en eso fueron limpios. En ese trayecto Dios los limpió, en ese trayecto Dios los sanó por obediencia a la palabra de Dios. Entonces, vamos a hacer una oración. Voy a hacer una simple oración para terminar en esto con esta. Y querido amigo, querido visitante que nos visita por redes, por donde, como usted quiera, sea obediente a la palabra de Dios, porque mientras no sea obediente, no puede haber salvación. En el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, en estos momentos yo te doy gracias, Dios mío, por estar aquí, Padre Santo. Te presentamos, Señor Jesús, a tu iglesia primeramente, Señor Jesucristo. A todos, Señor, aquellos que están batallando de diferentes maneras, Señor, yo te los presento, Dios mío. Te presentamos, Señor, esta gente que anda revuelta, Dios mío. Los que están, Señor Jesucristo, batallando en los hospitales, Señor Jesús. Yo te los presento en tu nombre precioso, Señor.
Yo te doy gracias por este momento, Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y poderoso, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a practicar la obediencia, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.